Continuamos en esta cita con el doctor Marcelo Lam en Vida con Salud para conocer sobre la medicina china y los avances más relevantes de la medicina integrada contra el cáncer y otras enfermedades. Doctor Lam, adelante. Estamos ya de regreso en este segundo segmento de Vida con Salud, en cita con el doctor Lam. Adelante, Jenny. Estamos hablando de un tema que todo el mundo conoce o le ha pasado o ha tenido algún familiar que lo ha sufrido, y es el cáncer. Usted dice que en China, en Japón, en otros países, comúnmente las personas con cáncer usan medicina herbaria y que esos tratamientos herbarios también están disponibles en Estados Unidos, pero ¿cómo se integran formas de tratamiento que por lo general los médicos convencionales en esta parte del mundo desconocen? Típicamente las personas que buscan medicina tradicional china en nuestra clínica, por lo menos, llaman y hacen su cita. Luego, después de una evaluación clínica que incluye revisión cuidadosa de su historia clínica reciente y de su estado físico, pues se indica un tratamiento que dependiendo de cada caso puede o no combinarse con tratamientos convencionales de quimioterapia o radiación. Los tratamientos herbarios tradicionales de medicina tradicional china también podrían combinarse con cirugía, por ejemplo. Dependiendo de la necesidad clínica, la necesidad individual de cada caso y de la estrategia y objetivo del tratamiento, pues entonces se establece el curso de tratamiento o el régimen de tratamiento a seguir y se implementa la administración. Por instancia, el tratamiento puede ser para mejorar la eficacia y tolerancia de un tratamiento con quimioterapia o radiación, por ejemplo, o puede ser un régimen netamente antineoplásico o combinado con inmunoterapia de medicina tradicional china. Son diferentes opciones de acuerdo a las necesidades de cada caso. Realmente las opciones pueden ser múltiples. Si el tratamiento con medicina herbaria es compatible o no con el tratamiento convencional que esté recibiendo la persona o que piense recibir la persona, pues también se le dice al paciente y se le entrega también información, literatura sobre el tratamiento. Y siempre estamos abiertos a conversar con los médicos convencionales para aclarar cualquier duda o para establecer una estrategia en conjunto. Digo esto porque en el caso mío, por ejemplo, estudié medicina tradicional china y oncología integrada, pues en China vemos al paciente de manera integrada en una institución que es un hospital, por ejemplo. En Occidente, en Estados Unidos particularmente, la medicina tradicional china está disponible a nivel profesional, pero no está integrada, como lo hemos hablado en otros programas. Entonces no está disponible en los hospitales y muchos médicos, en este caso oncólogos, pues desconocen cómo integrar esos tratamientos a los tratamientos, o sea, al protocolo de tratamiento convencional que está recibiendo o que va a recibir el paciente. ¿Y qué ocurre? Que como desconoce la medicina oriental, pues a veces le dice al paciente erróneamente y en detrimento a la salud del paciente, le dice, bueno, pues ese tratamiento no lo puedes recibir mientras recibes este otro tratamiento con quimio o con radiación. Y cuando es cierto que algunos tratamientos herbarios pues son contraproducentes cuando se usan en conjunto con quimio o radiación, pero también hay otros que son contribuyentes, o sea, que contribuyen a mejorar la efectividad de esos tratamientos y a reducir los efectos secundarios de esos tratamientos. De modo que hay que saber cuáles tratamientos se pueden integrar y cuáles no, y en qué momento se puede integrar y en qué momento no. Por ejemplo, la artemisinina misma, que es uno de los tratamientos que usamos mucho en nuestra clínica o con bastante frecuencia. La artemisinina no se aconseja recibir conjuntamente o sea, concomitantemente con ningún tratamiento de quimioterapia o de radiación. Pero sí es un tratamiento que se puede recibir
cuando el paciente está recibiendo quimioterapia o radiación, solo que hace falta una semana, digamos 2 semanas y media o 3 semanas, esa ventana de tiempo que el paciente no recibe radiación ni quimioterapia, en ese tiempo se puede colocar el tratamiento con artemisinina, porque contribuye mucho a reducir los tumores, no produce efectos secundarios severos, pero si se recibe el mismo día que el paciente recibe quimioterapia, por ejemplo, la mayoría de las quimioterapias, pero principalmente ciclofosfamida o vinblastina o, por ejemplo, cisplatin o carboplatino, si lo recibe ese mismo día, pues aumenta la efectividad, aumenta el efecto secundario, quiero decir. Y eso, pues uno trata de evitarlo, porque un paciente que está recibiendo ya tratamiento convencional de por sí es muy debilitante. Y entonces, si se agrega la artemisinina, pues es contraproducente. Por ese sentido, no porque interfiere con la acción de del carboplatino o de la ciclofosfamida, no interfiere con la acción de esa quimioterapia, porque no es un antioxidante, por ejemplo, la artemisinina. De modo que el conocimiento de cómo y cuándo integrar esos tratamientos es importantísimo, pero nosotros siempre tratamos de trabajar en colaboración con el proveedor convencional del paciente, o sea, su médico convencional, en una estrategia común, en conjunto, para lograr los mejores beneficios para el paciente. ¿Y se han comprobado beneficios por recibir tratamiento con medicina herbaria? Sí, por ejemplo, en China, en Japón, en los lugares donde se usa comúnmente la medicina oriental, incluso aquí también en nuestra clínica nosotros lo hemos podido comprobar por la cantidad de pacientes que atendemos y que vemos los resultados, y la mejoría es muy notable. Por ejemplo, en mejor tolerancia de los tratamientos convencionales, menos recurrencia, más tiempo de supervivencia, mejor promedio de curación completa también. El paciente que recibe tratamiento en conjunto, integrado, con medicina oriental, pues tiene mayor promedio de curación completa, de remisión completa y también mejor calidad de vida. Es muy notable, y no solamente es muy notable clínicamente con los resultados clínicos, pero también hay estudios en China, estudios en Japón, estudios en Corea del Sur, incluso algunos estudios en Europa y aquí mismo en Estados Unidos, donde se comprueba que la medicina integrada en cuanto al tratamiento oncológico, pues tiene mejores resultados que simplemente si se usan los tratamientos convencionales per se, exclusivamente, o los tratamientos con medicina tradicional china exclusivamente. O sea que en el tratamiento oncológico la medicina integrada es muy superior a si se usa exclusivamente una o la otra. Si la medicina herbaria entonces es tan beneficiosa para las personas con cáncer, ¿por qué no está disponible en los hospitales y centros oncológicos en los países occidentales? Bueno, no está disponible igualmente, pero ya la disponibilidad también está cambiando, tanto en los lugares donde está disponible como en la indicación y referencia. Cada día hay más médicos que pues están incorporando el conocimiento de la medicina herbaria a su tratamiento, pero todavía no es menos cierto que es algo carente en esta parte del mundo, ¿no? No es muy común. Sin embargo, ya centros de alto prestigio en cuanto a oncología, como el Sloan Kettering Cancer Center y el MD Anderson, que en mi opinión son los líderes en los Estados Unidos en cuanto a oncología,
esos centros ya han incorporado la medicina tradicional china o ciertos procedimientos de la medicina tradicional china y otros procedimientos también de medicina alternativa o complementaria, quiero decir, en sus instituciones están disponibles. De modo que la situación en cuanto al uso de la medicina integrada y particularmente la medicina herbaria tradicional china está cambiando bastante en Occidente, principalmente en los países desarrollados, en lo que es Estados Unidos y Canadá. Todavía la América Latina está deficiente en esa área de la salud, pues no existe la medicina tradicional china a nivel profesional, ni en las instituciones académicas, ni tampoco en las instituciones de salud. Eso lo hemos hablado ya en otros programas. Yo presagio una medicina más integrada en el futuro y particularmente para tratar a los pacientes de cáncer, porque es indudable los beneficios que tiene y muchas personas se van de este mundo creyendo que no hay más tratamiento que el que ellos han recibido y se van pues en un error garrafal, porque eso no es así. Muchas personas se mueren, quiero decir, sin saber que existen otras alternativas o que no hay una alternativa o otro tratamiento disponible. Muchas veces un médico convencional pues agota todos los recursos y le dice, mira, no hay nada más. Y no es así. Hay muchos tratamientos en medicina tradicional china que las personas desconocen. ¿Y cuál es el momento en que una persona que sufre de cáncer puede usar esos tratamientos de medicina tradicional china? Realmente en cualquier momento. La medicina tradicional china, al igual que la medicina convencional, mientras más temprano una persona lo comience a usar, pues mejores resultados tiende a obtenerse. Y al igual que la medicina convencional, se recomienda pues usarlo lo antes posible. Se puede usar en cualquier etapa o a comenzar en cualquier etapa de la enfermedad, o sea, en cualquier fase de la enfermedad. Pero mientras más temprano se comienza, pues mejores resultados se obtienen. Entonces, si realmente conociéramos del principio lo que es la medicina tradicional china, no pasaría que lo usáramos ya cuando la medicina convencional no tiene nada para darnos. Es correcto, pero en todas las fases se puede usar. La medicina tradicional china es una herramienta muy útil y está disponible para aquellos pacientes que ya han recibido tratamiento convencional y se han agotado los recursos o ya esos tratamientos convencionales no son efectivos, ya el paciente pues es un paciente refractario a esos tratamientos. Y por otra parte, si se comienza a usar de forma integrada desde un principio, o sea, temprano, en la fase temprana de la enfermedad, pues mejores resultados se obtienen y mejor probabilidad de curación, incluso remisión completa puede tener una persona. Usted nos hablaba de los efectos secundarios que tienen los tratamientos convencionales, que suelen ser muy severos, y nos hablaba de que quizá la combinación también a veces podía ser dañina si se usaba junto. Pero los tratamientos con medicina herbaria tradicional china ¿también tienen efectos secundarios tan severos? Sí, cualquier tratamiento convencional o de medicina tradicional china pues tiene efectos secundarios, en mayor o menor escala. Los tratamientos con medicina herbaria tradicional china presentan menos posibilidad de efectos secundarios y de reacción adversa que los tratamientos convencionales. Eso es una realidad, pero no dejan de tener efectos secundarios, particularmente si se usan incorrectamente. Sin embargo, los tratamientos oncológicos con medicina tradicional china no presentan los mismos efectos secundarios severos que presentan o que producen los tratamientos convencionales con quimioterapia y radiación particularmente. La medicina oriental o tradicional china, como queramos llamarle, no produce toxicidad seria, por ejemplo. No se le cae el pelo a las personas, no se le queman las uñas, no produce ulceraciones en la boca. Bueno, en casos muy extremos, si se usa incorrectamente pudiera ser, pero la mayoría de las veces no es así.
no produce raquiñas, no produce neuropatías severas, y todo eso siempre que se use la dosificación correcta, ¿no? De acuerdo al peso corporal del paciente, y tampoco produce toxicidad hepática ni toxicidad renal si se usa correctamente. Sin embargo, los tratamientos convencionales, particularmente los de quimioterapia, sí pueden producir todo eso. Es difícil que alguien en Miami no haya escuchado hablar de usted y de su clínica. ¿Cuánto tiempo hace que está establecido en Miami y cuántas personas recibieron tratamiento satisfactoriamente en su clínica? Bueno, Jenny, nuestra clínica abrió sus puertas en el 1997. En cuanto a pacientes que hemos atendido satisfactoriamente, son miles de pacientes, y específicamente pacientes de cáncer. Hemos tratado también innumerables pacientes, pero de cáncer son miles. No tengo el número preciso, por eso te digo miles, pero tenga la seguridad que los sobrevivientes beneficiados por la medicina tradicional china, que los tratamientos que proveemos en nuestra clínica, podríamos llenar un estadio. Quizás no un estadio de fútbol, por ejemplo, pero probablemente uno de basquetbol o de baloncesto, como se dice en español. De modo que tenemos muchos pacientes sobrevivientes, testigos vivos, no leyendas ni anécdotas, testigos vivos de nuestro servicio en nuestra clínica. El énfasis es proveer una medicina tradicional china de calidad, con responsabilidad y con ética. Eso es lo que tratamos de hacer siempre. De modo que llevamos ya más de 2 décadas en esta labor, y pienso que podremos estar por lo menos una década más, porque yo no sé si voy a poder lograrlo, pero mi idea es vivir por lo menos 100 o 150 años. Seguro. Es que si comiéramos bien, si hiciéramos las cosas bien, podríamos vivir tranquilamente todo ese tiempo. Te digo, la meta mía es como mínimo 120, porque calculan, de acuerdo a los estudios más recientes, que los seres humanos pues podemos vivir realmente, de acuerdo a nuestro mapa genético y todo, bueno, pues 150 o 170 años. Pero realmente, cuando niño no conocía la medicina, pues me alimentaba como todos los cubanos, porque a pesar de ser de origen asiático, mi papá es chino y mi madre es cubana, nosotros comíamos, sin embargo, un poco más diferente que la comida cubana tradicional, porque comíamos comida china también. Pero no cabe duda que me alimenté muchísimo, muy parecido a la comida, a la alimentación que tiene un cubano. Y eso es que ingerí mucha azúcar durante mi niñez. De modo que yo pienso que por lo menos de los 150 que me pertenecen o me pertenecían cuando nací, perdí por lo menos 30, calculo yo. De modo que debo vivir por lo menos 120 si me cuido, pero pienso, no sé, esa es la meta. No sé si la lograré. Yo le voy a contar porque también voy a estar por ahí. Doctor, leí en alguna parte que los médicos de la medicina tradicional china dicen: la alegría daña el corazón, el enojo daña el hígado, la tristeza a los pulmones, la ansiedad al vaso y el temor a los riñones. ¿Eso quiere decir que los distintos trastornos emocionales dañan directamente a los órganos internos? De acuerdo a la teoría de medicina tradicional china, sí. Y no es que lo daña directamente, pero están asociados, el funcionamiento fisiológico repercute, refleja en esos, se refleja en esos órganos. Por ejemplo, en medicina tradicional china, cuando una persona tiene un enojo, una furia, como pudiéramos, irritación, pues eso afecta a la función hepática. Uno le hace un scan al hígado, una sonografía, algo, no va a encontrar nada anormal, porque es una afección funcional, no es estructural. No quiere decir que va a encontrar un tumor ahí o una dilatación vascular, ni nada por el estilo. No, lo que sucede es que afecta la función de esos órganos. Y
no cabe duda que con el tiempo, si no se resuelve, si no se trata de resolver, pues esa exposición a esa toxicidad, digamos, porque no deja de ser toxicidad, es una toxicidad emocional, pues va a dañar quizás incluso hasta la estructura del órgano, pero generalmente la medicina tradicional china se refiere a la función más que a la estructura. Y sí relaciona las diferentes emociones con los órganos internos, la función de los órganos internos del cuerpo. No es tan simple. En medicina convencional, por ejemplo, todo se resuelve arriba, en la computadora, en el cerebro. Pero no cabe duda que el cerebro manda señales eferentes hacia los órganos. De modo que ellos relacionan las diferentes emociones, las han estructurado de acuerdo a una teoría que llaman los 5 elementos. Y los 5 elementos son tierra, metal, agua, madera y fuego. Muy interesante, es una teoría antiquísima, pero que ellos la han usado como parámetros. Y es muy interesante porque ayuda mucho, esa teoría ayuda mucho a descifrar casos difíciles que uno no sabe cuál es el origen de la sintomatología. Y sin embargo, cuando aplica la lógica de esa regla de los 5 elementos, pues muchas veces logra descifrar el origen del padecimiento de la persona. Y muchas veces, pues, no solamente las emociones, pero también la función de los órganos internos están íntimamente asociadas. De acuerdo a esa teoría de los 5 elementos que se usa en medicina tradicional china. Yo creo que muchas veces lo que ayuda a matar es el miedo a la palabra cáncer. Sí, el miedo, no cabe duda. Yo siempre digo, un paciente debe de primero vencer el miedo y luego la enfermedad, porque si no vence el miedo, no es verdad que va a vencer la enfermedad. Incluso, ni aunque el tratamiento sea el más efectivo y esté administrado correctamente, indicado correctamente, una estrategia muy bien, pero si el paciente todavía tiene miedo, es muy difícil que venza la enfermedad. De modo, el miedo es un componente esencial. Vencer el miedo es esencial antes de vencer el cáncer. Si una persona tiene cáncer, un diagnóstico que es lógico que la persona se asuste o tenga temor o por lo menos preocupación, porque es un diagnóstico muy serio y puede afectarle la vida, puede quitarle la vida, puede que incluso se cure, porque hoy día muchos pacientes se curan y otros pues se controla bien la enfermedad e incluso mueren, como dije anteriormente, de otras patologías y no de cáncer. Pero no deja de ser un diagnóstico muy serio y que pone el paciente en un estado emocional crítico, o sea, de angustia, a veces de rebeldía, de rabia, ¿por qué a mí? ¿Y por qué ahora? Y todo eso. Y en realidad todo eso tiene que quedar atrás, tiene que resolverse, si el paciente, si la persona realmente quiere curarse, o por lo menos obtener los mejores resultados. El miedo es una barrera que hay que cruzar antes de ganar la batalla. Por lo menos en cáncer, así lo veo yo. Y eso es lo que me indica, lo que he podido presenciar, lo que he podido observar en la clínica. Yo he visto pacientes que incluso en estado avanzado, pues sobreviven la enfermedad o viven muchísimos años, incluso con calidad de vida. Y sin embargo, he visto pacientes con un cáncer bastante temprano y en realidad con bastantes probabilidades de sobrevivir la enfermedad y sin embargo mueren porque le cae la angustia, la ansiedad, tengo cáncer y voy a morir. Y realmente hay algo que debe de hacerse énfasis, no solamente en este programa, pero siempre. Eso es algo que se debe de decir constantemente porque es una realidad.
El cáncer no es una sentencia de muerte. El cáncer no es una sentencia de muerte. No todos los pacientes de cáncer mueren de cáncer. De algo uno va a morir, no, pero no realmente todos los pacientes de cáncer mueren de cáncer. No porque me hayan diagnosticado cáncer voy a morir de cáncer. Eso es una realidad. Doctor, ¿la acupuntura sirve también en el cáncer? Sí, la acupuntura no es un tratamiento para curar el cáncer, no es un tratamiento antineoplásico. La acupuntura es un tratamiento que ayuda mucho al paciente de cáncer, incluso está aprobado por las autoridades de salud, por el Instituto Nacional de la Salud, es recomendado incluso como tratamiento paliativo, o sea, para resolver la sintomatología por causa que crea los tratamientos convencionales de radiación, de radioterapia y quimioterapia. Por ejemplo, las náuseas. Las náuseas, el vómito, los dolores postoperatorios, la serostomía, que es la falta de salivación en los pacientes que reciben radiación en la parte superior del cuerpo. Incluso la acupuntura también ayuda mucho a mejorar la función peristáltica en el intestino. Muchos pacientes de cáncer, pues debido a la droga para aliviar el dolor, pues padecen estreñimiento. La acupuntura tiene mucho uso y mucha utilidad en los tratamientos oncológicos. Doctor, se nos terminó el tiempo, pero me pareció fantástico lo que nos explicó. Le agradezco muchísimo porque ya sabemos un poquito más de medicina tradicional china. Nos despedimos hasta la próxima semana. Sí, hasta la próxima semana. Vamos a ver de qué tema hablamos o si continuamos hablando sobre este tema que es tan interesantísimo, el tema de oncología y el aporte de la medicina tradicional china en el tratamiento de los pacientes con cáncer. Gracias, doctor Lam. Gracias a vos. Este programa ha sido posible gracias a DCM Physicians, la clínica del doctor Marcelo Lam en Miami. El teléfono 305-267-4560. Vida con Salud se transmite cada lunes a las 8 p.m. y miércoles a las 5, comenzando la mañana. Les deseamos salud y suerte.